Buenos días, youtubers. Para recordar, estamos haciendo la unidad de inmunidad, y dentro de esa unidad están los microbios, y para continuar la clase anterior vamos a ver las bacterias patógenas. Y va a seguir mi profesor, ya que yo no sé qué más decir. Bye bye. Es un idiota. Ya, esa parte se edita. ¿Se puede editar todo eso? Tú sacáis lo que es. Ya, empecemos. Voy a hablar bajito porque tengo poca garganta, ¿ya? Dentro de los microbios vamos a estudiar, ya estamos estudiando bacterias, pero nos falta ver virus, protozoos y otro microbio que no tiene la categoría de microbio porque no es un ser vivo, que son los priones, por ejemplo. Priones, proteínas. Lo hecho de decirles que hay no necesariamente un microbio que ¿Se había fugado? ¿Se había fugado? Dicen que David Paulina le dijo que se dedicara a la clase y una segunda. Ah, está aburrido. Ah, no. ¿Están grabando un video? Los microbios, como las bacterias, se multiplican en forma exponencial. Y la reproducción es principalmente asexuada por amitosis. Amitosis significa que no es mitosis, primero que todo, porque una célula que hace mitosis es porque tiene núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. ¿Ya? Y dice, se multiplican por bipartición o división binaria. Amitosis puse yo por el hecho de que precisamente como no tienen núcleo, ¿no es cierto?, no pueden hacer división mitótica. Pero sí, y lo requiere sí, antes que una célula se divida, se multiplica, se reproduzca, tiene que necesariamente duplicar su material genético. Y una vez que lo duplica, simplemente después lo reparte. Como este es un mecanismo asexuado, significa que la descendencia siempre va a generar células genéticamente iguales. ¿Quién participa en este mecanismo de reproducción asexuada amitótica? El mesosoma. El mesosoma, además de tener un rol energético, proporcionar energía a una bacteria como esa, también participa en la duplicación del ADN. Es decir, si ustedes se fijan acá, aquí está el mesosoma, después se forma una horquilla de replicación, se divide el ADN, ¿no es cierto? Y después se forma un tabique al medio, ¿cierto? Y ese tabique va a terminar de separar a las dos células hijas, ¿ya? Genéticamente igual, insisto, no hay variación genética. Simple división, amitosis, división binaria, tiene varios nombres, pero no, por favor, me vayan a colocar en una prueba que una bacteria hace mitosis, no lo hace. Ahora, ¿qué tipo de sexualidad primitiva podrían tener estos microbios de tal manera que cuando las condiciones ambientales sean desfavorables pueda subsistir? Entonces hay mecanismos que se llaman mecanismos de parasexualidad o sexualidad primitiva, donde sí produce variabilidad genética a la descendencia. Partimos con el primero que ustedes lo conocen. Esto se vio con Griffith. La transformación de Griffith. Dice, consiste en este cambio genético producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio. Es decir, de bacterias, por ejemplo, rotas o muertas. Los pedacitos de ADN que están ahí son capaces de captarlo con una bacteria viva, meterse al material genético y cambiarlo. ¿Cómo? Así, miren. En este caso puede haber trocitos de ADN, ¿no es cierto? Y esos trocitos introducirse al genoma de esta bacteria, ¿no es cierto?, y resultar genéticamente distinta. Entonces, de tal manera que cuando se vaya a reproducir, se vaya a dividir, también reproduzca los genes que incorporamos del exterior. Esto se llama transformación bacteriana, implica variación genética. Y hay una de varias formas para que una bacteria pueda variar genéticamente y se haga resistente, por ejemplo, al antibiótico. ¿Cachai? Porque es una bacteria patógena que nosotros la vamos a combatir. La vamos a combatir con nuestras defensas, y si nuestras defensas no resultan, entonces aplicamos defensas externas, como es, por ejemplo, un antibiótico. Transformación bacteriana. La conjugación, que también la cachan, miren. Aquí es donde participan los pilis sexuales, ¿no es cierto? Este plásmido que está acá le confiere a esta bacteria ser una F positiva. Aquella que no tiene plásmido se le considera F negativa. Entonces la idea va a ser
que una F negativa se transforme en F positiva. ¿Cómo lo hace? Bueno, duplica el plasmidio, ¿no es cierto? Y después pasa a la bacteria que era F negativa, de tal manera que al término de esto, las dos queden en la condición F positiva y F positiva. ¿Cuál varía genéticamente? Esta, ¿no es cierto? Esta. ¿Qué importancia tiene esto? ¿No es cierto? Que si es ahora F positiva, significa que puede encapsularse. Y al encapsularse se puede convertir en patógena. ¿Por qué? Patógena porque una bacteria capsulada, ¿no es cierto?, se hace resistente a nuestro sistema inmunológico. Y sí o sí va a ser patógena, sí o sí va a producir enfermedades. Seguramente se va a requerir para poder convertirla con, ¿no es cierto?, agentes externos que nos ayuden a nuestro sistema inmune. ¿Ya? De afuera. Un antibiótico, por ejemplo, una sulfa, qué sé yo, ¿no? Eso se llama entonces conjugación. Ya, hemos visto transformación, conjugación, transducción. Miren este. Aquí vamos a ocupar un virus. Fíjense bien, se voy a leer primero. Dice, en este caso una transferencia de material genético de una bacteria a otra se realiza a través de un virus bacteriófago que por azar lleva un trozo de ADN bacteriano y se comporta como un vector. Olvídese de física. Aquí el vector es aquel, ¿no es cierto?, el que va a permitir llevar información genética de otra bacteria y cuando la inyecta, fijan, ese ADN se inyecta acá, entonces esta es la que sufre variación. ¿Se entendió? El vector es, por ejemplo, el que transmite la enfermedad, pero no es el agente. ¿Cachai? A ver, los ratones son vectores porque pueden transmitir, ¿no es cierto?, la enfermedad, como el antivirus. ¿Cacharon? Sí. ¿Quién es el que produce la enfermedad? El virus. Pero el vector sería el ratoncito. En este caso, el vector es el virus. ¿Ah? Es el agente, pero no es... No. El agente causante de la enfermedad, en este caso, es ese material genético. Pero el que la transmite, el que la aporta, cuando tú decís por qué, sería en este caso el virus. Entonces también es un mecanismo de parasexualidad o sexualidad muy intuitiva. Se llama transducción. No confundirlos. Y aquí están los tres que acabo yo de contar. Yo creo que lo entendieron. El PPT ya está acá, yo creo que algunos ya lo tienen. Eso no. Yo no quiero. ¿Cómo crece una bacteria? Mire, esto sí. Quilombos. No se olviden que una bacteria puede crecer en forma exponencial, ¿no es cierto? Y una bacteria, por ejemplo, la Escherichia coli, se multiplica cada 20 minutos. Entonces, exponencial sería de 1 a 2, de 2, 4, de 4, 8, 16, ¿sigan? 22, 64, 128, 112, 1024, etc. ¿No? ¿Ok? Bueno, y si yo grafico en base a lo que muestra un tipo de cultivo bacteriano, ¿no es cierto?, a través de un tiempo determinado, podría ser, ¿no es cierto?, al principio hay un crecimiento lento, pero después se hace absolutamente rápido. Esta parte se llama crecimiento exponencial. Aquí se estaciona y luego declina. ¿Quién me podría explicar por qué declina? ¿Por qué declina? A ver. Eso era cuando estaba clasificando, ¿Sí? que después no había suficiente alimento para todos, empezaron a competir ¿Ya? y empezaron a disminuir la cantidad. Y además no lo olvidemos, si este se hace en un cultivo vivo, un tejido vivo, ¿no es cierto? O se hace, qué sé yo, en un cultivo o en un organismo vivo, ¿no es cierto? Las defensas permitirían, ¿no es cierto?, que este crecimiento disminuya. Pero al principio, miren cómo es. Grande, po. Va creciendo. Ya. O sea, exponencial cuando me estoy enfermando, estacionaria cuando estoy enfermo, Claro. declinación cuando me estoy recuperando. Exactamente. Eso, ¿no? Vamos a los virus. H1N1. Primero, no son células, son agentes infecciosos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un material genético, que puede ser ADN o ARN, y una cápsula proteica. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, no es un microbio. Puede tener ADN o ARN. Lo que sí se requiere, a diferencia de una bacteria, es que sí o sí tiene que parasitar una célula. Tú cultivas virus en tejidos vivos. No puedes utilizar un tejido artificial donde no haya células. Requiere parasitar a una célula. Dime. ¿Qué es lo que hace al virus? ¿Cómo? Lo que no está vivo. No puede Ah, porque no tiene actividad metabólica. No metaboliza. No tiene capacidad para metabolizar por sí solo. ¿Cómo sobrevive parasitando una célula? Porque en esa célula va a ocupar los ribosomas de la célula. ¿Cachai? Va a ocupar el ADN de esa célula.
El tiene material genético, tiene proteína, pero la proteína, adivina quién la fabrica. La célula del cual parasita. Exactamente, es un parásito obligado. Por eso dice, son agentes infecciosos que más frecuentemente desafían al sistema inmune, causan enfermedades como hepatitis, influenza y otras incluso más graves. Miren, lo que yo le decía a la Cata, dice, por sí mismos no son capaces de realizar el resto de las funciones vitales, carecen de vida independiente. Cuando están inactivos tienen formas geométricas, ahí están latentes. Ustedes grábense esto. ¿Ya? Estructura, dice, todos los virus tienen la misma estructura básica, material genético, ADN o ARN. A ver, si un virus tiene ADN es un adenovirus. ¿Cómo se le llamará a un virus que tiene ARN? Adenovirus. ¿Ya? Está al interior de una cápsula de proteína llamada cápside. Sí. Atención. Ciclo vital. Aquí el que cachó. Delante adelantado yo que un virus para poder multiplicarse requiere parasitar a una célula. En este caso, la célula huésped va a ser una bacteria. Y el virus, como va a parasitar a una bacteria, se le llama bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Un virus que parasita bacterias. Este virus tiene la parte proteica y tiene su material genético. Hay dos formas de representar el ciclo vital de un fago, mediante un ciclo lisogénico y mediante un ciclo lítico. Estudiemos primero el ciclo lisogénico. La primera cosa que ocurre acá es que este receptor, ¿no es cierto?, sirve para que se ancle ahí el virus. ¿Se fijan cómo está anclado? Posteriormente, ¿no es cierto?, el material genético ingresa a la célula huésped, ustedes lo están cachando ahí, y viene el proceso de infección. Entonces, ¿no es cierto?, puede ocurrir dos cosas, que siga un ciclo lisogénico o un ciclo lítico. Si sigue un ciclo lítico, eso le cuesta la vida a la célula. Pero el ciclo lítico, ¿no es cierto?, no es el único, sino que también hay lisogénico. ¿Qué significa? Que ese material genético se une al material genético de la bacteria, ¿no es cierto?, y cuando la bacteria se reproduce, ¿qué es lo que hace? Miren lo que hace. ¿Qué es lo que hace? También reproduce el ADN viral. ¿Quién me preguntó algo? ¿De qué depende si toma el lisogénico o el ciclo lítico? De las características de cada virus. Ya te voy a contar por qué. El líquido es mortal. El lítico que destruye. ¿Cómo trabaja el ciclo lítico? Miren bien. ¿Ya? Se multiplican los ADN virales, se fabrican las cápsides virales y luego, ¿no es cierto?, rompen la célula porque los virus, ¿no es cierto?, con sus cápsides salen a migrar a parasitar a otra célula. Eso le cuesta, como dije, la destrucción de la célula. Ahora, es posible, Juanito, señor Castillo, señor Morales, es posible que un virus siga un ciclo lisogénico, pero posteriormente se convierte en lítico. También es posible. O sea, hacia arriba no es posible, pero hacia abajo sí. Lisogénico, y esa forma el lítico. ¿Quién me habló? Cuando se hacen esas cápsulas se convierten en como el primero. Vamos al ciclo, cómo se multiplica. Espera. ¿Te escucho? Claro. Sí o sí tiene que ser un virus para que tenga ciclo lítico o lisogénico. Es que sí, estamos viendo el ciclo de vida de un... ¿Y cómo va a ser en el caso que la célula se va protegiendo y sean... Ya va a llegar. Buena pregunta, Alicia. Bien, hay virus de apariencia desnuda y hay virus no desnudos. En este caso, este es un virus protegido por una envoltura. Yo quiero que ustedes se fijen, recuerden más que nada la composición química de una membrana plasmática. La composición química es a base de fosfolípidos y ¿qué más? Y proteínas. ¿Ya? ¿Ok? Miren. Esto es una envoltura fosfolipoproteica. Esta es la cápside y adentro está el material genético. Por lo tanto, esto es un adenovirus. Entonces, el virus en cuestión contiene una envoltura, una cápside proteica y el material genético. En este caso, el material genético es un adenovirus. Cuando va a parasitar esta célula, se fusiona esta envoltura con la membrana plasmática de la célula. ¿Se fijan? ¿Y qué ocurre? Solamente ingresa el virus, o sea, el material genético con la cápside. ¿Se fijan acá? Luego, ¿no es cierto?, ciertas enzimas destruyen la cápside y queda el
material genético libre. ¿Qué hace el material genético? Ingresa al interior del núcleo. Obviamente aquí tiene una célula eucarionte porque tiene núcleo. Y aquí es donde tienen que ocurrir dos cosas. Transcripción de la información genética, porque ¿qué fabrica una célula cuando transcribe? Todos miremos para acá. ¿Qué fabrica una célula cuando transcribe información? ¿Qué fabrica una célula cuando transcribe información? Ribosoma. Proteína. Proteínas. Entonces, cuando este material genético se fusiona con el material genético de la célula, cuando transcribe información, fabrica además, entre otras cosas, proteínas virales. Miren, esas son las proteínas virales. O sea, está fabricando cápsides. ¿Yes? Pero cuando replica la célula, ¿qué también replica? ¿Qué significa replicar? ¿Duplicar qué? En este caso, si está replicando el ADN, ¿qué está duplicando? Y como este ADN viral se había ensamblado con el ADN de la célula, cuando esta célula replique su ADN, también va a replicar ¿qué? El ADN viral. Entonces, si se replica los ADN viral, ya habíamos transcribido información, tenemos los abriguitos o cápsides del virus. ¿Y qué hace ahora? Mira lo que hace ahora. Se va para afuera, pero ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva por fuera? Se lleva un pedacito de membrana. ¿Y qué va a hacer ahora esta? Se va a seguir contagiando. ¿Cacharon? No se puede. ¿Vamos bien? ¿Cómo podrías combatir esto? Con paracetamol. Muerte. Muy bien, Ronnie. Lamentablemente les tengo una sorpresa, queridos niños. Aquí no opera el antibiótico. Aquí no opera el... ¿Qué pusiste? Paracetamol. Antiviral. El antiviral que tú estás diciendo solamente se utilizaría por tu organismo para combatir la sintomatología del resfrío. ¿Cachai? Pero el cuento sigue igual. Con agua. Tú combates los agentes virales con tus defensas. Con agua. Van al linfocito, van al macrófago, células de la línea inmunitaria adaptativa que se van a encargar de destruir al virus. Con agua. ¿Ya? Es que la vacuna es para prevenir. Y el agua. Ya no tenía Prepara soldados para Ya. la penicilina si sirve. Profe. No, señor. El antibiótico no sirve a los virus. Profe. El agua. Para bacterias. Y el agua. Espérate. Cuando uno el cuerpo empieza a crear anticuerpos y evita que te enfermes de nuevo. Buena cosa, señorita Oses. ¿Pueden escuchar a su estimada compañera? Señorita Oses, repita su reflexión. Escuchen. Atrévase, atrévase. Cuando uno se enferma se contagia, el cuerpo empieza a crear anticuerpos. Esos anticuerpos, cuando ya se elimina el virus, quedan en el cuerpo y evita que te enfermes de nuevo por ese virus. Lo que usted habla muy bien se refiere a la memoria inmunológica que tenemos nosotros. Cuando el organismo se ve expuesto por primera vez a un microbio que porta una toxina, un antígeno, ¿no es cierto? Tu cuerpo con tu defensa hace dos cosas. Fabrica anticuerpos por ciertas líneas de linfocitos, anticuerpos que van a combatir a ese tipo de antígeno, y por otro lado van, ¿no es cierto?, a guardar una memoria inmunológica, que significa que cuando tú te ves expuesto de nuevo al mismo microbio, esa memoria inmunológica te permite fabricar rápidamente los anticuerpos correspondientes. Por lo tanto, ante una segunda exposición, probablemente no te vas a enfermar. Exactamente, la peste, por ejemplo. Robin. Mira, el agua hace bastante bien porque el agua elimina toxinas, pero yo no me voy a sanar de un resfrío viral tomando agua. A lo mejor voy a aliviar los síntomas, la congestión, qué sé yo, la deshidratación, pero el cuento sigue igual de mal. Tú vas a combatir esa agente viral con Se tu puede mejorar defensa. con un Capri. Es que ¿cuál tipo de suero? Eso. Hay un suero que contiene anticuerpos. Ese te podría servir. Pero no el suero glucosado que dan cuando uno está recién operado, ese no. Pero el suero que contiene anticuerpos, pero ese, ¿cuál es el problema? Que no te deja inmunidad. Con lo que hablaba de acá atrás.
Si yo te estoy dando un suero, contiene anticuerpos, pero tu organismo no hace memoria, porque no lo fabrica. Ahí viene la vacuna. Porque yo al tiro, te doy el antígeno atenuado y tu cuerpo fabrica anticuerpos. Entonces, ante una segunda exposición, ya estáis vacunado, tienes memoria inmunológica y no te va a afectar la exposición a los sueros. El suero se aplica en la enfermedad. Pobre Chelo. Exacto, exacto. Claro. Entonces, Rancho, Por eso te vuelvo a explicar. Cuando uno tiene enfermedad de la garganta y tiene fiebre, se deshidrata. Hay que recuperar el agua perdida. Y además el agua elimina toxinas. Y las toxinas se van con el pipí. Más interesante. Profe, Ya. o sea, es que yo leí que el tiburón es el animal a todos los virus que se conocen. Incluso al del SIDA. Hay tirones con SIDA. ¿Usted sabe por qué? Es que eso no es distinto. Nosotros tenemos enfermedades que a ellos no los afectan. Nosotros. Pero ellos también tienen enfermedades que a nosotros no nos afectan. Son propias de ellos, son organismos distintos. Hay organismos pero absolutamente preparados. Y de ahí se saca bastante información para crear cierto tipo de fármacos, ¿no es cierto?, que podrían ser utilizados nosotros. ¿No? Bueno, un poco de ingeniería, un poco de bioquímica, Mira, si tú me preguntas, ¿qué ha pasado con las enfermedades en este tiempo? Han aumentado, pero ha disminuido, ¿no es cierto?, la mortalidad de las enfermedades. Antes había menos enfermedades, pero había mayor mortalidad. Ahora hay más enfermedades, pero hay menos muertes. Pero profe, eso de que antes había más enfermedades es porque o sea, había menos, es porque no se sabía, pero igual había, o es porque no habían. Que estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, obviamente, menor población humana, menor cantidad de enfermedades, menores formas de contagio, ¿no es cierto? Había menos enfermedades, pero como no había la forma, no estaba el conocimiento, ¿no es cierto? Moría mucha gente. Imagínate la peste de Europa, diezmó media Europa, Por ti, golpe la peste bubónica, Chocman. media Europa. Golpe Oye, que el periodo de vida, todos moríamos jóvenes. Y ahora, ya. Ciclo de vida de un arrenovirus. Miren ahora el tema. Voy a colocar el mejor ejemplo. Voy a colocar el mejor ejemplo que el del SIDA. Miren, atención. Mire la diferencia que existe entre el ciclo de un arrenovirus. Yo lo que expliqué delante, ¿ya?, es el ciclo de vida de un adenovirus. En este caso, este es un virus cuyo material genético es ARN. De hecho, el ARN del virus son dos moléculas. Ya no importa cuál caso. Entonces, tiene una cápside, tiene su material genético que no es ADN, sino que es ARN, y tiene una cubierta. Ustedes ya se tienen que imaginar de dónde sale esa cubierta. De otra célula. Ya. Entonces, viene el agente viral, se ancla con sus patitas, ¿no es cierto?, los receptores que tiene esta célula, ¿ya?, y se fusionan las dos membranas, pero solamente ingresa a la cápside, aquí un poquitito de cápside, con el material genético. ¿Qué material genético es? Mírenlo. ARN. Entonces, lean ahí de, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces, hay una enzima que convierte el ARN en ADN. Miren, una enzima convierte el ARN, convierte ese ARN en ADN. Y ahora, ¿qué hace este ADN? Miren lo que hace. Ahora se une al ADN de esta célula y vuelve a repetirse el ciclo. Con la diferencia que cuando se transcribe, se fabrican ARN virales y además se fabrican las cápsides. Entonces, tengo los ARN virales, las cápsides, y ahora me voy para afuera. ¿Pero qué me llevo? Un pedacito de membrana. ¿Y dónde me voy? A parasitar otra célula. Que en este caso, como es el virus, ¿no es cierto?, el VIH, la célula huésped es su linfocito T. Linfocito T. ¿Ya? ¿Profe? Dime. Esa enzima que transforma el ARN en ADN, la tiene la... le viene el virus. Es creativa la... ¿Se entendió? ¿Ya? Sí, ya, espérame. Mire, ¿Qué de fue nuevo, eso? vamos de nuevo. Vamos de nuevo.
Nunca 200. Simulacro. Ya no, ¿Quién se atreve a explicar el primer ciclo? ¿Quién me lo explica? Yo. Ya, Ya, ¿qué tengo que hacer? Explicarlo. Ya, aquí. Sí. Este es el Preséntate. ciclo Oye, Jorge, tiene que de un presentar. adenovirus. A los cabros del YouTube. Otro, mira. Me salgo del protagonismo. Jorge, preséntate. Y Hola, hola, sí. hola, youtuber. Ya, Profe, ¿voy al baño? Pongo la hora. no te pierdas la explicación. Esto es el virus, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ya, este es el virus que tiene adentro ADN o ARN. No hay la espalda a los alumnos, sí. Mira la Este cámara. es el virus, Habla de la cámara, habla de la cámara. este es el virus que tiene ADN o ARN. Ya, y el virus está encapsulado, por lo tanto no se puede comer. Ya, pues. El virus entra por la membrana plasmática. Esta. Imaginación. Excelente de cápsula. Correcto. Y tiene envoltura. Por eso no lo pueden notar. Entonces el virus entra a la célula a través de la membrana plasmática y pierde la cápsula, queda así como el protegido, por decirlo así, y libera, cuando está dentro, libera el ADN. Entonces el ADN entra acá al núcleo de la célula y el ADN se transcribe, o sea que se replica y se adhiere al ADN de la célula. Entonces una vez que ya ocurrió todo eso, el virus vuelve a salir tomando parte de esta parte. Y ¿Cómo se llama esa parte? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esa parte? La envoltura. Y después finalmente toma la parte de la membrana para cerrarse como cápsula y luego se va a una célula para parasitarla. Perfecto, son portillas. Tengo dudas. Tengo dudas. Usted cuando dijo entrar a la membrana perdía la envoltura y la cápsula. Pregunta al final. Ya voy a terminar. No, ¿qué habla, no? ¿Voy a terminar? Terminó. Dijiste que cuando entró a la membrana perdía la envoltura y la cápsula. Pero después cuando sale solamente recupera la envoltura. No, porque aquí recupera la envoltura, aquí recupera la cápsula. Está completa. Pero no que la cápsula va adentro y después viene la envoltura. Sí. Pa la cara. Entonces, ¿en qué momento recupera la cápsula o nunca la pierde? Pa. Oye, ahí, qué problema. Te hackearon. O sea, no hay que Les perder la envío en cápsula. segundos. Llegó la hora. Vive la ADN, ¿cachai? Si nunca perdió la cápsula. La ADN se pega acá y después el virus sigue con la cápsula, se cae y después sale. Entonces, nunca perdió la cápsula, solamente lo puede. El ADN pierde la cápsula porque se libera, pero el virus no la pierde porque Bueno, yo estoy hablando del virus. El virus nunca pierde la cápsula. Pero se liberaron encima, ¿no? Si algo hay. ¿Acá? No, porque es el adenovirus. No es el adenovirus. Este es el adenovirus. Ay, cuando es adenovirus. Cuando es de ARN. Oye, la duda es que transforma el ARN en ADN. Esas cápsulas son fabricadas aquí. Sale del núcleo con cápsula. La envoltura la tiene aquí y acá. Ya. ¿Sí, entonces? Venga a explicar el otro ciclo. El adenovirus. Y te presentan. Acá. Y tú eres la dueña del canal. Ah, aquí te va a hacer eso, compañero. Por cierto, canal. Hágase famoso. Pero. Ah, eso me lo sé yo. Gata, si es tu canal. ¿Tu canal? ¿Tú eres la protagonista? De hecho, tú deberías presentar la clase, no el rollo. Aquí es la presentadora. Claro. Pide que se suscriban. ¿Verdad? Dale like. Ya, calladito, pues. Suscríbanse al canal. Visiten mi página de Taringa y todos los links. Canito. ¿Te vas a subir para ti? Soy Morales, soy compañera. No aparecía en el video. Todos los días. Oye, no aparece, va acá. Oye. Ahí. Hola, youtuber. ¡Ah! Le dio calor. Si aparezco. Se puso intensa la cosa. Ah, pues. Está caloró.
Ya escucha la gatita. No se ve, no se ve. Este es el virus que viene con la cápsula de Envoltura roja. la envoltura de otras células. Correcto. Y aquí va a entrar a atacar a un linfocito T. Y aquí llega y como que las patitas de la envoltura se enganchan con los receptores de la membrana y tras intentar filtrar entra solamente el ARN con una enzima que se llama transcriptasa reversa, convierte el ARN en ADN viral. Y ese ADN entra al núcleo de la membrana, o sea, al núcleo de la célula, perdón, y comienza a duplicarse, pero duplica ARN viral. Ese ARN sale y... ¡Bravo! ¡Tóxico! ¡Wow! Se cayó la puerta. Sale y... Correcto. Al salir se lleva un pedacito de la membrana. Y ahí se va a atacar a otro linfocito. Correctísimo. ¿Cuál ciclo es más rápido? El anterior. El anterior. Es más rápido, tiene menos pasos. Correcto. Más activo. Gracias, Carlos. Pero este es más letal. Profe, ¿cómo hacer eso? Profe, este es más letal que el otro. Este es más letal. Arrenovirus es más lento. Ya, dime. Espérate. Qué horror. Ya, Que se supone que el de ADN, lo que pasa es que se replica el ADN, que eso tiene su cierto tiempo. En cambio, el de ARN se transcribe, no debería demorar menos. no. Mira, es tanto lo que demora un ciclo del arrenovirus, por ejemplo, el virus del SIDA, que demora años. El virus del SIDA, por ejemplo, un arrenovirus, en el caso de este, queda latente años ahí y de repente sale esa latencia y se multiplica y destruye. ¿Cachai? Pero es mucho más lento esto, aunque tú digas que acá no se replica, acá se transcribe. Pero también hay que hacer doble transcripción. ¿Por qué doble transcripción? Porque tienes que transcribir para fabricar ARN y tienes que transcribir para fabricar la cápsula, ¿cachai? Tienes que hacer dos cosas. Y después, bueno, la función ahí. O sea, primero se transcribe para la proteína y después se tiene que hacer la otra para que se de la proteína que mezcla el virus. Exacto. ¿Cachai? Dime. Es que hay algunas personas que son portadores nomás del virus. Sí. ¿Sí? Es que son portadores, no ocurre ese proceso de... El que es portador es que el que tiene el virus dentro del linfocito. Está en estado de latencia ahí. Pero ese es un portador sano, pero es una fuente de contagio. Puede transmitir enfermedad. Pero no se le destruye la linfocito. No. ¿Cuándo se activa el virus? Bueno, Se puede activar en algún momento. ¿qué pasa? Cuando llega un momento, que han pasado varios años, por ahí tengo el gráfico, ¿no es cierto? Sale ese estado de latencia y se empieza, ¿no es cierto?, a producir un ciclo lítico. Y ahí empieza a destruir el linfocito T. Toca la casualidad que el linfocito del CD4, puede estar en el otro, ¿no es cierto?, es el director de orquesta inmunológico, el que dice, señala, ordena dónde se van las defensas, cuándo atacan, qué sé yo. Entonces, como te ves deprivado de ese director de orquesta inmunológico, las defensas, ¿no es cierto?, bajan mucho. Y a la larga la persona no muere de SIDA, sino que muere de una enfermedad oportunista. Pero pueden ser portados todas las... Sí, podría ser. Con buenos fármacos que te mantengan las defensas altas, ¿no es cierto? Puede que no desarrolles el SIDA. Pero eres una fuente de contagio. ¿De qué depende? Plata. No, pero de qué depende de que en un principio la persona sea solo portador y que no se le active el virus. De la calidad de su defensa. Claro. Hay etnias donde es prácticamente improbable que desarrolle el SIDA. Ciertas razas. ¿Sí? Como la raza del Ronnie Paso. Ya, antes de hacer una pega, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacer una peguita, ¿qué vamos a hacer? Bien. Son parásitos intracelulares. Tienen material genético, ¿no es cierto? Pero no están asociados a ningún reino. O sea, ni siquiera son procariontes, porque no son bacterias. No tienen reino.
que dice además, hacen uso de la maquinaria celular para la síntesis de sus proteínas y material genético. Toman toda la maquinaria, los ribosomas, por ejemplo. Esto no importa. Enfermedades bacterianas, enfermedades víricas y enfermedades por protozoa. Yo puse las más comunes, ¿ah? Miren. Sí. A ver. Sífilis. Enfermedades de transmisión sexual son bacterianas. Tétano. Peste. Gangrena. El tétano. Salmonella típica. Todas estas son bacterianas. ¿Cómo es el padre Damián? Lepra. La lepra es bacteriana. O sea, el que no sepa cómo murió. No se gradúa que víricas. Aquí están las pestes. ¿Por qué hacía con H? Polvo. O sea, ¿por qué hacía ¿Qué significa? Síndrome de inmunodeficiencia. Ronnie, ¿el SIDA es hereditario? No. No, muy bien. Todos los tipos de herpes. Las verrugas son virales también, ¿ah? ¿Las qué? Las verrugas. Todos los tipos de hepatitis, no solamente la A. ¿Han tenido alguna de estas pestes, me imagino? O sea, esta no creo. ¿Sí? ¿No le tiene o no? Tampoco. Una vez tuve SIDA. No lo vi. Ah, buena acotación hiciste. Buena acotación, claro que sí. Sí, lo que significa hepatitis significa inflamación del hígado. Buena acotación. Esto también se podría considerar como una hepatitis. Oye, la hepatitis de los tres, hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de los tres? Enrique. Ya. Esta tienen todos. Que produce la tensa, la fricción. La mononucleosis es famosa, esa ataca al sistema sanguíneo. Broncos, candidiasis, pay de atleta, la tiña y todo tipo de micosis. Ah, 180 calorías. ¿Qué? Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no la piensa a él. ¿Me vas a comprar? Te voy a pagar lo que te debo. Pero depende. ¡Vale, que cayó la mano! ¡Ay! Están sacando de la porra. ¿Y lo otro? Vale. Vale, se vas a apoyar. Pero puedes cortar esa parte, si en todo caso no estamos haciendo nada. Pero me va a seguir.
Todo lo que tenga